de comunidad. Ustedes ya investigaron algunas definiciones, ¿verdad? Pero pues vamos a ir completando un poquito para que todos tengamos una idea más exacta de qué es una comunidad. Como bien mencionamos, una comunidad es un conjunto de personas, de individuos que tiene en común diversos elementos, como el territorio en que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. Entonces, como bien mencionábamos, la comunidad definitivamente debe existir algo en común, algo. Aquí nos menciona algunos elementos que pueden haber en común. El territorio, bueno, podemos vivir en el mismo lugar, ¿verdad? Podemos ser de la misma comunidad o de la misma aldea, ahí ya somos parte de una comunidad. Las mismas tareas, bueno, más adelante vamos a ir viendo que la comunidad también tiene funciones, no solamente es ser parte de una comunidad, sino que como comunidad debemos también tener en cuenta que tenemos obligaciones, así como tenemos derechos. Los valores, en esto pues no necesariamente yo tengo que vivir en el mismo lugar, ¿verdad? Como para poder compartir valores. En algunos casos nosotros podemos compartir ciertos valores entre diferentes grupos y aunque no pertenezcamos al mismo lugar no seamos de la misma procedencia, hablando específicamente de valores, podemos tener cierta interacción. Entonces, incluso el tener cierta relación o tener ciertos valores similares puede hacer parte de una comunidad. Los roles que también mencionamos y vimos en el video que hay diferentes roles en la comunidad que cada persona puede tener, incluso diferentes profesiones u oficios que pueden haber en una comunidad. Regularmente depende mucho de la comunidad y vamos a ver más adelante los tipos de comunidad, que está la comunidad rural y la comunidad urbana, que nos vamos a enfocar más en esas dos porque hay muchas comunidades, pero nos vamos a centrar en esas dos. Entonces, según las diferencias o según las características o los recursos que tenga cada comunidad, pueden ser así también las personas o los roles o profesiones u oficios que tenga cada persona que pertenece a ella. También puede ser que una comunidad comparta el idioma. El idioma son diferentes lenguas o una lengua que puede caracterizar a una comunidad. Entonces, si está una comunidad, cada comunidad tiene su propio idioma, ¿verdad? O sea, su propia lengua, su propio medio de comunicación, porque hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? No es lo mismo una lengua que idioma. Lenguas son una serie de signos, símbolos, palabras que utiliza determinado lugar para poder comunicarse. Y el idioma es la lengua que caracteriza a cada comunidad o a cada lugar. Entonces, cada comunidad tiene su propio idioma, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto a cada uno de ustedes, probablemente en algunos casos tengamos cierta concordancia, ¿verdad? Podemos concordar con el mismo idioma, pero en algunos casos no, ¿verdad? Si yo pregunto, em, por ejemplo, qué idioma habla cada uno de ustedes o del lugar de donde viene o del lugar de donde es, muy probablemente tengamos un idioma diferente, ¿verdad? Tienen una lengua diferente porque tienen una forma de comunicarse diferente, ¿verdad? Algunos hablan quiché, algunos mam, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de los otros idiomas. Y también nos dice que otro elemento que podría ser característica de una comunidad es la religión. Y por eso también ustedes ven, y creo que en su investigación lo habrán encontrado, que hay comunidades religiosas. Porque también una comunidad, como dijimos, que tiene que haber algo en común, la religión es algo en común, ¿sí? Que puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser adventista, cualquiera de las religiones, pero como somos parte de ese lugar, como creemos o tenemos las creencias de esa religión, nosotros no somos de una comunidad religiosa. Entonces, incluso nos vamos a ir dando cuenta que nosotros pertenecemos a diferentes comunidades
y no a una sola, ¿verdad? No solo yo pertenezco a una comunidad rural, sino que incluso pertenezco a una comunidad religiosa, a una comunidad universitaria, a una comunidad estudiantil, diferentes comunidades, ¿verdad? Porque como les repito, el objetivo o el punto clave es que una comunidad debe tener cosas en común. Decíamos que no solamente nos enfocamos en que una comunidad va a ser de personas, ¿verdad? Que incluso puede ser de animales o de cualquier otro tipo de vida. Y que sí o sí pues tengan que compartir algo. Ese es el punto clave de una comunidad, que tienen que compartir algo, ya sean características, ya sean funciones, objetivos, intereses, etc. Bueno, y también tenemos la definición, que esta pues está en sus módulos, ¿verdad? Pero esta la coloqué como para completar un poquito más y para dejar claro ya entonces qué es la comunidad. La comunidad pues es un conjunto de personas y familias. Aquí ya entra el término familias, ¿verdad? Ya vimos que también son animales o cualquier otro tipo de vida, pero también nos habla de familias. Entonces, es un conjunto de personas y familias que habitan en una misma localidad, que comparten necesidades y problemas, se ayudan, conviven y buscan satisfacciones que los lleven a un mismo fin, que es el bienestar común. Esta definición pues es un poquito más directa o enfocada a realmente lo que nosotros vemos en las diferentes comunidades. Y se centra mucho en las familias, pero también en que tienen que vivir en un mismo lugar. No hablamos específicamente de que, por ejemplo, yo viva en la misma aldea que todos, pero sí que por lo menos yo comparta el mismo país, ¿verdad? O el mismo departamento. Y que aparte de compartir el lugar en el que uno vive, pues también va a compartir otras cosas como necesidades y problemas. Más adelante vamos a ir viendo que la comunidad tiene diferentes necesidades, que no solamente es, como les decía, ser parte de una comunidad, sino que como parte de una comunidad yo tengo necesidades. Todos tenemos necesidades de manera individual y también de manera colectiva. Entonces, por ejemplo, algunas de las necesidades que podemos tener es necesidad de educación, necesidad de los servicios básicos, necesidad de preparación académica, de un trabajo. Esas son diferentes necesidades que pueden haber en la comunidad, entre otras. Y también dice que comparten problemas. Bueno, en la comunidad pues también se dan ciertos problemas. Uno no puede pensar que todo es perfecto, ¿verdad? Que en la comunidad no hay ningún problema. Por más unida que sea la comunidad, siempre van a haber algunos problemas, ya sea por la basura, por el agua, yo qué sé, por ejemplo, en este caso, yo no sé si ustedes están enterados, pero por ejemplo aquí en Quetzaltenango, en un lugar de aquí de Quetzaltenango, pues se está tomando en cuenta el ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, muchas personas, no, la mayoría más bien, y si no es que todos, no están de acuerdo con que se realice esto, pero realmente no solamente es que esté afectando a ese grupo de personas, sino que de manera general pues está afectando a todo el municipio, porque de cierta forma pues también estamos exponiendo a la comunidad a un riesgo de enfermedades, a un riesgo de contaminación, y que no se está pensando en eso, ¿verdad? Entonces son ciertas situaciones que se dan y que en las comunidades pues existen estos problemas, y nosotros no podemos como no pensar en que no van a existir, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, se ayudan, existe convivencia, y eso es importante y lo vamos a ver más adelante, porque según los tipos de comunidad puede haber mucha convivencia o puede haber casi nada de convivencia. Buscan las mismas satisfacciones que los lleven al mismo fin. Cuando hablamos de los objetivos, se refiere a que la comunidad debe tener un mismo fin, que es lo que mencionábamos anteriormente. Debe tener un mismo fin, un mismo propósito, un mismo objetivo. Cuanto mayor sean cuanto mejor sea la relación entre la comunidad, mejor van a ser los objetivos. Y tomando en cuenta eso, pues también vamos a hablar que de manera individual, es decir, cada persona tiene sus propios objetivos. Todos nosotros tenemos objetivos personales, objetivos individuales como persona, ¿verdad? Por ejemplo,
Stephanie, ¿cuáles son sus objetivos como persona? Mencióneme 2 o 3 objetivos que usted tenga como persona. O Albertina, ¿qué objetivos tiene usted como persona? Bueno, pero bueno, su objetivo es mejorar la comunidad, pero ¿cómo lo va a hacer? De manera personal, usted, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué meta quiere lograr para en algún futuro hacer que la comunidad desarrolle y la comunidad sea mejor? Usted como persona, ¿qué objetivo tiene? ¿O cuál es su meta? ¿Alguien, chicas, que quiera comentar? Muy bien. Jasmine tiene ese objetivo. Ese es su objetivo. Ahora, todos nosotros tenemos diferentes objetivos. Ese es el objetivo de Jasmine. Yo tengo un objetivo diferente, Albertina otro diferente, Stephanie y Jessica, todos tienen un objetivo diferente. Todos como personas, no solo nosotros, sino que en todas las comunidades, cada persona tiene un objetivo personal, pero también hay objetivos en la comunidad. ¿Sí? Objetivos que tiene la comunidad en sí. ¿Qué objetivos queremos lograr o qué objetivos tiene la comunidad? Bueno, uno de los objetivos podría ser que la comunidad se desarrolle, que tenga mayor fuente de empleo, que pueda tener recursos naturales, que pueda tener servicios básicos, por ejemplo. Ese es un objetivo de la comunidad y tenemos nosotros objetivos personales. Mientras exista esa relación, mientras exista una interacción, es decir, mientras combinemos nuestros objetivos personales con los objetivos comunitarios, va a funcionar mucho mejor la comunidad. Si solo nos enfocamos en nuestros propios objetivos, es muy difícil que la comunidad llegue a formar o a ser mejor o a funcionar mejor, porque la comunidad la formamos nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, se refiere a todas las personas que conviven, todas las personas que viven en el mismo lugar, que comparten el mismo idioma, que comparten o que tienen algo en común. Todos formamos parte de la comunidad y como todos formamos parte, todos tenemos una función en la comunidad, independiente a cuál sea, por ejemplo, nuestro cargo o nuestra profesión, todos tenemos alguna función en la comunidad. Entonces, si yo tengo una función en la comunidad, quiere decir que de alguna forma yo tengo que aportar. Pero si yo solo me enfoco en mis propios objetivos, en yo ser mejor, incluso porque suele pasar, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ir a vivir a otro país y voy a viajar y voy a ir a vivir allá y voy a ir a trabajar allá. Estoy enfocándome mucho más en mis propios objetivos. No estoy diciendo que esté mal, pero suele suceder, ¿verdad? Que nos enfocamos mucho en nuestros propios objetivos. Es cierto que debe haber crecimiento y debe haber profesionalización y debo yo desarrollarme académicamente y profesionalmente, pero de cierta forma pues también tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad.
Entonces, yo tengo que tener en cuenta que mi función también es en mi comunidad y que mis objetivos tienen mucho que ver con lo que yo vaya a lograr en la comunidad. Entonces, por ejemplo, que sea una comunidad rural. Y en la comunidad rural, pues ustedes van a darse cuenta y vamos a ver más adelante cuáles son sus características y que una de las características es que no hay mucha oportunidad ni de empleo ni de preparación académica. Y entonces las personas, pues nosotros pues vamos a otros lugares, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, a la ciudad, al área urbana, donde sí podemos encontrar, por ejemplo, colegios, universidades, es decir, encontramos mucha preparación académica, muchos lugares para preparación académica. Entonces nosotros salimos de nuestra comunidad y nosotros estudiamos. Em, digamos que el 50% de una comunidad estudie y el otro 50% no. El 50% entonces de la comunidad pues son adolescentes, niños, adultos que se están preparando académicamente. Posteriormente, esas personas pues deciden formar una organización. No importa cuál sea su profesión, no importa a qué se dediquen, si son doctores, si son ingenieros, si son, no importa, pero deciden formar una organización en la comunidad para lograr que ésta se desarrolle, para lograr que ésta logre cosas mejores y que funcione mejor. Entonces, aquí sí hay una relación entre mis objetivos personales y los objetivos de la comunidad, ¿sí? Yo estoy saliendo de mi lugar de origen, yo estoy yendo a trabajar o a estudiar fuera de mi lugar de origen, pero no se me ha olvidado que también mi comunidad requiere algo de mí, ¿sí? Mi comunidad necesita de sus miembros para poder funcionar. Y esa es la característica, la primera característica que nosotros vamos a ver en la comunidad, los objetivos. Mientras mejor sea la relación entre mis objetivos personales y mis objetivos de la comunidad va a funcionar mucho mejor. El segundo, que es la cultura, pues eso lo mencionamos mucho y ustedes me lo mencionaron también hace un momento, es otra de las características de la comunidad. Dentro de cada comunidad, y eso depende de cada una de ellas, porque todas tienen diferentes culturas, dentro de cada comunidad hay ciertas cosas que se comparten como los intereses, ¿verdad? Cada comunidad tiene sus propios intereses. Cada comunidad también tiene sus propias ideologías o creencias. Si usted se da cuenta, y bueno, cuando usted vaya a la comunidad, a la práctica, se va a dar cuenta que en las diferentes comunidades hay diferentes creencias. No va a ser las mismas creencias que el lugar en el que usted vive. Pueden tener otras creencias. Por ejemplo, en el lugar en el que usted vive puede que sí crean en los servicios de salud, que sí vayan a su vacunación, que sí planifiquen, que sí vayan a consulta, pero hay otras comunidades en las que no. Hay otras comunidades en las que no creen en eso, en las que no asisten, en las que no reciben la vacunación, en las que no participan en estas actividades de salud. Y claro ejemplo es esto de COVID-19, la vacunación de COVID. Hay comunidades en las que sí es aceptada y todos van a vacunarse y llevan a los niños. Por ejemplo, ahorita que se está vacunando a niños de 6 a 11 años, pues llevan a sus niños, llevan a vacunarlos y ellos también ya están vacunados. Pero también hay otros lugares en los que no, porque no creen en esas vacunas, porque no creen, ya sea porque no les ha dado la enfermedad o les ha dado y no tuvieron que utilizar ningún medicamento químico para curarse, cualquiera que sea el motivo, no creen en las vacunas y no se las quieren aplicar. Entonces, cada comunidad tiene una diferente ideología, una diferente creencia sobre un mismo tema. También, pues, la comunidad pues, va a tener algunas costumbres o tradiciones en común que van a transmitirse de generación en generación, ¿verdad? Hay costumbres o tradiciones que se transmiten de generación en generación que por ejemplo, para Semana Santa, pues una comunidad puede tener ciertas creencias y en otra puede ser totalmente diferente. Incluso en una misma comunidad, pues cada uno puede tener diferentes costumbres o tradiciones, ¿verdad? Aunque yo sea parte de una comunidad, probablemente no tenga las mismas costumbres que la familia o de al lado o los vecinos, probablemente no tengan las mismas costumbres o tradiciones. Entonces, según la comunidad, pues también la cultura tiene mucho que ver y la cultura interviene mucho en cómo funciona la comunidad.
¿Qué tan abierta está esa comunidad a poder conocer más cosas? ¿O qué tan cerrada está en su propia cultura y en sus creencias y nadie lo saca de esas creencias? Porque suele pasar. Entonces también interfiere mucho en las funciones de la comunidad. Otra característica es la interacción. La interacción con otras personas externas también está presente. Esta también es característica de la comunidad porque si no hubiera interacción, no fuera una comunidad. Hay algunas comunidades en las que la interacción es mucho más que en otras y vamos a ver más adelante cuáles son. Pero la interacción es parte fundamental y va de la mano con la comunicación. La interacción y la comunicación, las relaciones interpersonales con otras personas, independientemente a si es de mi misma comunidad o si es de otro municipio, siempre debe existir una interacción. Entonces, cuando haya una interacción y comunicación, vamos a hablar de una comunidad. ¿Qué otra característica? La identidad. Todas las comunidades tienen ciertos rasgos o elementos que comparten o que tienen en común, ya sea a nivel físico o a nivel de ideología o pensamientos, ¿sí? ¿A qué se refiere con nivel físico? Bueno, a nivel físico, por ejemplo, país de Guatemala, pues nosotros somos algo morenitos, somos bajitos, esa es la característica principal, por ejemplo, y que tenemos diferentes idiomas. Bueno, ese es a nivel físico. A nivel de ideología o pensamientos, igual, cada comunidad tiene su propia ideología o pensamientos, que es el ejemplo que poníamos anteriormente, ¿verdad? Puede que alguna comunidad sí crea en las vacunas, otra comunidad no cree en las vacunas, una comunidad tiene religión evangélica, otra comunidad tiene religión católica, y así. Entonces son diferentes ideologías o incluso pensamientos. Incluso a nivel individual, o sea, como personas individuales tenemos diferentes ideologías o pensamientos e incluso diferentes características físicas. Pero la identidad se refiere a eso que nos hace únicos. Esa es la identidad, algo que nos hace únicos. En cada comunidad hay algo que los hace únicos. Por eso todas las comunidades son diferentes. Entonces, por ejemplo, en mi comunidad pues tenemos algunas características y algo nos hace únicos. A otros lugares pues algo los hace únicos. Todas las comunidades tienen algo único que los hace ser ellos, que los hace ser esa comunidad. Entonces, por ejemplo, hay una comunidad en la que hay muchos árboles frutales. Bueno, ese es algo único que hay en ese lugar. Otras comunidades pues tienen, por ejemplo, negocios de hacer cortes, por ejemplo. Bueno, es algo único, es algo que los caracteriza, es algo que los hace únicos, ¿sí? Entonces, cada comunidad tiene su propia identidad, ya sea a nivel físico o a nivel de pensamiento e ideología. Y la dinámica. La dinámica, bueno, se refiere también a que dentro de una comunidad pues se van a compartir ciertos intereses, ideologías, costumbres o tradiciones y que van a tener esto en común. Esto se repite un poquito, ¿verdad? Es como algo parecido a la cultura y la identidad. Pero la dinámica pues se refiere a que no vamos a encontrar uno solo. No vamos a encontrar una sola ideología, ni una sola costumbre, ni una sola tradición. Hay cantidad de intereses, costumbres o tradiciones en una misma comunidad. Entonces yo en mi aldea puedo vivir en esta aldea, pero no solo porque sea pequeña la aldea vamos a tener un solo pensamiento, una sola costumbre. No, en una misma comunidad o aldea pueden haber diferentes ideologías. Entonces son características que tiene la comunidad. Entonces, cuando yo les pregunté en el examen cuáles son las 5 características de la comunidad, objetivos, cultura, interacción, identidad y dinámica, ¿sí? Hay otras características que ustedes mismos mencionaron hace un momento. ¿Qué otras características tiene la comunidad? El lenguaje, y eso ya lo mencionamos. Cada comunidad tiene su propio lenguaje o idioma. Eh, Todas las comunidades tienen idiomas diferentes, incluso en una misma comunidad pueden haber varios idiomas. Por ejemplo, aquí donde vivo, bueno, hay algunos que hablan castellano, otros que hablan quiché. En otras comunidades, pues hablan mam, hablan otro tipo de idioma. Entonces, otra característica de la comunidad es el idioma, porque cada comunidad tiene su propia lengua. Y acuérdense que ya hicimos la diferencia entre idioma y lengua, y entonces la lengua nos dice que son ciertos símbolos, ciertos signos que caracterizan a una determinada población o a una determinada comunidad.
Entonces, cada comunidad tiene sus diferentes lenguas. Las costumbres que ya hablamos, la convivencia, que esto también es parte de la interacción que vimos anteriormente, la convivencia que también es una de las características porque si no hubiera convivencia no seríamos parte de la comunidad. Entonces siempre debe haber una convivencia y la convivencia no se refiere a que yo todos los días tengo que hablar con mis vecinos y todos los días los tengo que ver, no, pero que sí a cada cierto tiempo exista esa convivencia, esa relación, conocer a los vecinos, participar en actividades comunitarias, eso es parte de la convivencia. Y las tradiciones, ¿verdad? Que también es parte de la cultura de cada comunidad. Bueno, ya están las siguientes. Número 1, organizarse con un objetivo en común. Esa es la primera función que tiene la comunidad, organizarse con un objetivo en común. Más adelante vamos a ver qué es la organización comunitaria, pero la fase o la base principal de una comunidad es la organización. Yo puedo pertenecer a una comunidad, pero si en mi comunidad no se organizan, no hay un líder comunitario, no tenemos la interacción, no hay convivencia, ni mucho menos un objetivo en común, esa comunidad no va a funcionar bien. Entonces, la primera función que tiene la comunidad es organizarse con un objetivo en común, buscar a sus líderes comunitarios, plantear el objetivo en común según las necesidades que tenga cada comunidad, ¿verdad? Esa organización comunitaria, pues, como es una organización, es un conjunto de personas, líderes comunitarios, que evalúan, ¿verdad? Que evalúan la comunidad, que observan y que dan a conocer su punto de vista y que entonces llegan a un punto fijo que son sus objetivos, ¿sí? Según los problemas que tenga su comunidad, bueno, ya planteamos ciertos objetivos que queremos lograr. Como ya sabemos cuáles son nuestros objetivos y ya estamos organizados, vamos a crear comisiones. Vamos a crear comisiones en la comunidad para lograr estos objetivos. Entonces, la función de la comunidad es organización para lograr un objetivo en común. ¿Qué otras funciones tienen? Bueno, está la función de la producción, distribución y consumo, que es lo que mencionábamos un poquito. Cada comunidad tiene cierta función de producción, distribución y consumo. Hay algunas comunidades que así cultivan, como les decía, pueden ser árboles frutales, pueden ser hortalizas. En otros lugares puede ser, por ejemplo, cortes, pueden ser telas, pueden ser artesanías, etcétera. Según cada comunidad, pues cada comunidad tiene su propia producción según los recursos que tenga. Entonces, la función de la comunidad es, a través de esto, lograr la subsistencia de sus propios integrantes. Entonces, existe la producción, que es como decíamos, pues cierta parte de la comunidad o toda la comunidad o algunos, pues se dedican a la producción, ¿verdad? Entonces, cultivan o realizan estos objetos y estos recursos que ellos mismos realizan. Luego los distribuyen. ¿Cómo los distribuyen? Bueno, van a otros lugares, ¿verdad? Van a otros municipios a venderlos y otras comunidades son parte del consumo, ¿sí? Entonces existe apoyo comunitario. Una comunidad produce, lo va a ir a vender a otro lugar y otra comunidad lo compra y viceversa. Entonces también son funciones de la comunidad que nosotros debemos cumplir. Entonces siempre se ha dicho que se consuma local, ¿verdad? Porque al final somos un solo país, somos una comunidad y desafortunadamente y afortunadamente, ¿verdad? Porque tiene sus ventajas y sus desventajas. En el país, pues hay diferentes lugares, centros comerciales, en los que pues ya está la venta, por ejemplo, de verduras, de frutas, de alimentos, ¿verdad? Perecederos y no perecederos. Entonces, pues la mayoría de las personas, especialmente las que son parte del área rural o urbana, van a esos lugares y compran en esos lugares y se alimentan de lo que venden en esos lugares. Cuando en el mercado, por ejemplo, o en su misma comunidad o en comunidades cercanas a ellos, hay personas que venden y producen estos productos, ¿sí?
Entonces siempre se ha dicho consumir local, porque al final es nuestra propia población y nuestra población está buscando subsistir a través de la producción y distribución de los recursos. Entonces es importante que nosotros también cumplamos con esta función, ya sea de producción, porque no necesariamente es que se cumplan las tres. Puede ser que solo produzca y que alguien más lo distribuya y alguien más lo consume. Entonces, no necesariamente una sola comunidad tiene que cumplir con estas tres, pero que sí por lo menos cada comunidad cumpla su función, con tal de que la comunidad global pueda cumplir con su mismo objetivo. La socialización, que también es una función importante y es parte de lo que veíamos en las características, ¿verdad? La convivencia y la interacción. La socialización, pues, es esa relación que tenemos entre comunidades, esa comunicación, esas relaciones interpersonales. El hecho de que yo sea de un área urbana no quiere decir que yo no puedo convivir con las personas de área rural y viceversa. Tiene que haber una socialización, porque de todos aprendemos. Entonces, como comunidades no es importante o no es bueno realizar esa diferencia, ¿verdad? Bueno, yo soy de área rural y yo solo tengo que relacionarme con personas del área rural. O yo soy del área urbana y solo con personas del área urbana me voy a relacionar, porque de todos aprendemos y es importante que exista esa socialización. La participación, esto es muy importante, especialmente en enfermería. Todo esto es importante en enfermería, pero esta participación es fundamental para nosotros como servicios de salud. Si no hay participación comunitaria, no podemos brindar todos los servicios necesarios. Y eso es algo que hemos mencionado mucho. La participación comunitaria es base. Si la comunidad no participa, si no se involucra, si no va a los servicios, si no planifica, si no acepta las vacunas, si no acepta medicamentos, no va a funcionar bien esa comunidad, ni tampoco va a funcionar nuestro sistema de salud. Entonces la participación, y aquí no está diciendo si quiere o no quiere la comunidad, está diciendo que es su función, es algo que tiene que hacer. Participar en actividades no solo de salud, pero nos enfocamos un poquito más en esto, ¿verdad? Tiene que haber una participación comunitaria. Yo tengo que participar, yo tengo que ser parte, yo tengo que, por ejemplo, ser parte de alguna comisión o estar al pendiente de los problemas de mi comunidad. No estamos diciendo chisme, ¿verdad? Ustedes estamos diciendo actividades que puedan favorecer al crecimiento de una comunidad. Entonces, la participación es algo muy importante y muchas veces en las comunidades no se da la participación, no ni siquiera conocen a sus propios vecinos, ni siquiera colaboran y por ejemplo cuando hay proyectos de agua o de carretera o de tubería o de algo, no todos los vecinos participan, no todos tienen esa iniciativa y esto es algo que debería estar presente en cada una de las comunidades. Siguiente, comunicación. Esto es también fundamental. La comunicación es base. Si yo no tengo una buena comunicación en la comunidad, no voy a poder sobresalir, no voy a poder desarrollarme. Entonces tiene que haber una comunicación. Yo puedo tener un objetivo de desarrollarme, de querer estudiar, de querer prepararme, pero si no existe la comunicación, no lo voy a lograr. Puede que yo quiera estudiar en un lugar en el área urbana y yo quiero, por ejemplo, irme a vivir allá porque me queda muy lejos mi comunidad. Bueno, pero si no existiera comunicación, ¿qué pasaría? Porque la mayoría de las veces pasa lo siguiente. Por ejemplo, yo vivo en tal aldea y yo me quiero ir a estudiar a un área urbana, pero tengo que ir a vivir allá porque me queda como a 5 horas de donde vivo y tengo que estar presencial todos los días. Y entonces, por ejemplo, tengo una vecina que su hija ya estudió en el área urbana y que vivió allá por un tiempo. Entonces, como yo tengo buena comunicación y como yo tengo una buena socialización, yo voy con la vecina y yo le pregunto, mire, ¿será que no me pudiera dar el contacto de dónde se quedó su hija o de dónde vivió o de algún lugar que usted conozca o de alguna persona? Ahí hay una comunicación y hay apoyo. Si yo tengo buena interacción y si yo tengo convivencia, si yo ni siquiera conozco a mis vecinos, no voy a poder hacerlo. Entonces, tiene que haber esta convivencia y esta comunicación y el apoyo social. Todo va de la mano.
Estas funciones todas van de la mano, no hay una por separada, no solo una puede haber, tienen que estar todas, tienen que estar las 6 funciones. La última entonces es el apoyo social, que va muy relacionado con las anteriores. Si tenemos un objetivo en común, si también tenemos ciertos aprovechamientos de los recursos, si socializamos, si participamos y si nos comunicamos, nos vamos a poder apoyar como comunidad, como sociedad. Y el apoyo pues viene de parte de nuestra comunidad, de parte de los que pertenecen, independientemente a cuál sea su profesión, a qué se dedique, a qué trabaje, siempre hay apoyo. Y esa es una de las ventajas y una de las características también de las comunidades específicamente rurales, ¿verdad? Nos enfocamos un poquito más en eso. En las áreas rurales existe mucho apoyo, no en todas, pero en las comunidades existe mucho apoyo. Y claro ejemplo es, por ejemplo, cuando alguien fallece y tienen que enterrarlo, bueno, toda la comunidad se solidariza, ¿verdad? Sí, especialmente si son personas de escasos recursos, por ejemplo, o que no tienen los recursos para poder enterrar a su fallecido, o incluso pues para poder sobrevivir, porque esa persona que falleció pues era quien le daba los recursos, pero en las comunidades existe mucho apoyo, ¿verdad? Y entonces, realmente es importante. Cada una de estas funciones, cada una de las 6 funciones deben ser parte de una comunidad. Si no son parte, no funciona. ¿Sí? Bueno. En la comunidad entonces puede ser cualquiera de estas características, ¿verdad? Puede que cumpla con alguna de las características, no necesariamente tienen que ser todas, como bien ya mencionamos, pero que sí por lo menos tengamos alguna de estas características o alguna otra, ¿verdad? Porque como yo les puse el ejemplo, pues nosotros somos una comunidad virtual o estudiantil incluso, que no tenemos, por ejemplo, el mismo idioma, ni los mismos valores, ni los mismos roles, pero sí tenemos un objetivo común que es el aprendizaje, ¿verdad? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces también formamos parte de una comunidad. También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí de manera voluntaria o espontánea por tener un objetivo en común. Es lo que mencionábamos, ¿verdad? No necesariamente yo tengo que vivir en el mismo lugar o hablar el mismo idioma o tener la misma religión para ser parte de una comunidad, sino que en algunos casos también como personas nos agrupamos entre sí de manera, dice, voluntaria. Número 1, de manera voluntaria. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta o han podido ver que ahorita hay comunidades, podríamos llamarle de rescatistas o de voluntarios para el cuidado de perritos, ¿verdad? Entonces, esa es una comunidad. No comparten tal vez estas características, pero sí tienen un objetivo en común y lo hicieron de manera voluntaria, ¿verdad? Por eso es un voluntariado, porque entonces de manera voluntaria pues ellos se reunieron, crearon una organización o crearon un grupo o una comunidad y entonces ya tienen objetivos comunes y tienen actividades comunes, entonces ya forman una comunidad como tal. O puede ser de manera espontánea, que sería, bueno, formaríamos parte un poco nosotros de la voluntaria y de la espontánea, porque entonces en la espontánea es sin presión, ¿verdad? Tampoco lo obligan ni le dicen nada, sino que quizá por algún objetivo que yo quiero lograr necesito formar un grupo y entonces tengo que trabajar en equipo. Que sería un poquito lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ustedes están en práctica y cada quien tiene su grupo, pero cada grupo pues es una comunidad diferente, porque cada grupo pues tiene metas tal vez similares, pero como no están en un mismo turno, pues tienen que dividirse. Pero fue de manera espontánea, ¿verdad? Por ejemplo, el apoyo o que yo apoye a mi compañero en alguna actividad o que yo le diga, mira, vayamos a ver tal cosa, involucrémonos, tengamos iniciativa, pues es de manera espontánea. Entonces, las comunidades pues de esta manera se forman. Otra definición, ¿verdad? Como para ampliar un poquito lo que estábamos viendo, la comunidad tiene su origen en el idioma latino o en el término latino que es comunitas y se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos o personas
que pueden ser seres humanos, animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común. Aquí ampliamos un poquito más porque nos dice que una comunidad no solo es de personas, también puede ser una comunidad de animales, una comunidad de cualquier otro tipo de vida, ¿verdad? Entonces hay comunidad de animales, por ejemplo, domésticos, animales terrestres, animales acuáticos, hay diferentes comunidades. Entonces, anteriormente, y bueno, nos vamos a enfocar en este momento en esas dos comunidades, pero siempre se ha hablado de comunidad rural y comunidad urbana. Pero dentro de su investigación, pues ustedes se dieron cuenta que hay muchas más comunidades que las que observamos, ¿verdad? Permítame un segundo,